13, porque cerraron la mente y endurecieron el corazón hacia él. Han perdido la vergüenza, viven para los placeres sensuales y practican con gusto toda clase de impureza. Pero eso no es lo que ustedes aprendieron acerca de Cristo, ya que han oído sobre Jesús y han conocido la verdad que procede de él. Desháganse de su vieja naturaleza pecaminosa y de su antigua manera de vivir, que está corrompida por la sensualidad y el engaño. En cambio, dejen que el Espíritu les renueve los pensamientos y las actitudes. Pónganse la nueva naturaleza, creada para ser a la semejanza de Dios, quien es verdaderamente justo y santo. Así que dejen de decir mentiras, digan siempre la verdad a todos, porque nosotros somos miembros de un mismo cuerpo. Además, no pequen al dejar que el enojo los controle. No permitan que el sol se ponga mientras siguen enojados, porque el enojo da lugar al diablo. Si eres ladrón, deja de robar. En cambio, usa tus manos en un buen trabajo digno y luego comparte generosamente con los que tienen necesidad. No empleen un lenguaje grosero ni ofensivo. Que todo lo que digan sea bueno y útil a fin de que sus palabras resulten de estímulo para quienes los oigan. No entristezcan al Espíritu Santo de Dios con la forma en que viven. Recuerden que Él los identificó como suyos y así les ha garantizado que serán salvos el día de la redención. Líbrense de toda amargura, furia, enojo, palabras ásperas, calumnias y toda clase de mala conducta. Por lo contrario, sean amables unos con otros, sean de buen corazón y perdónense unos a otros, tal como Dios los ha perdonado a ustedes por medio de Cristo. Vamos a orar. Padre, te damos gracias por tu palabra, porque tu palabra nunca vuelve vacía. Y hoy, Señor, yo vengo aquí delante de la iglesia, delante de mis hermanos, confiando no en habilidades humanas, sino en el poder que tiene tu palabra para transformar nuestro corazón y nuestra mente. Estamos confiando, Señor, que el día de hoy tú tienes esta palabra a nuestras vidas, esta palabra que transforma, que produce en nosotros un fruto de bendición, Señor. Yo te pido que hagas lo que solo tú puedes hacer, Señor. Tú puedes llegar a donde nadie más puede llegar, a lo profundo del corazón. Yo te pido que hoy tú lo hagas, Señor, trayendo sanidad, salvación, restauración, dirección a las vidas, Señor. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Quiero resumir, sintetizar un poquito lo que hemos venido viendo en esta serie durante estas últimas semanas. Estuvimos hablando en las primeras 3-4 sesiones acerca de qué es el Evangelio. De hecho, miramos varios pasajes en la Biblia donde se sintetiza la obra de Jesús. Hablamos de cómo Jesús es el sustituto de nuestra vida. Jesús viene a vivir la vida que tú y yo deberíamos de haber vivido. Jesús viene a sufrir y morir la muerte que tú y yo deberíamos haber pagado. Pero al mismo tiempo Jesús viene y resucita al tercer día para darnos una nueva vida y una nueva posición delante de Dios su Padre. Una nueva identidad que ahora tenemos como hijos. Y eso es lo que el Evangelio nos enseña a través y a lo largo de toda la revelación de la Biblia. Ahora, después entramos a una parte donde empezamos a hablar acerca de cómo una vez que hemos creído en el Evangelio produce un cambio interior. Cómo pasamos de muerte a vida, de estar bajo la ley a estar bajo la gracia, de estar en el Adán antiguo a estar ahora en Cristo, de pasar también de la carne, de la naturaleza pecaminosa a la naturaleza del Espíritu. Pero ahora nos vamos a centrar en cómo el Evangelio, una vez que lo hemos creído y que empieza a trabajar interiormente en nosotros, también el Evangelio trabaja exteriormente hacia afuera. Una vez que la gracia de Dios está obrando sobre nosotros y en nosotros, también obrará a través de nosotros. Va a fluir esa gracia hacia afuera. La renovación que Dios hace en la mente de un hombre, de una mujer, a través de su palabra, crea una, hermanos, propulsión externa, o sea, hacia afuera sale, hacia la demás gente, hacia nuestro prójimo, hacia las personas, en amor, en servicio, en perdón, hacia los demás. Hoy nos vamos a centrar en esa parte. Es evidente que cuando alguien está encontrando realmente
gozo en Cristo, gozo en el Evangelio, al verse perdonado, al verse aceptado, al verse transformado constantemente por el Evangelio, eso también va a salir exteriormente. Vuelvo a repetirte, el Evangelio no solamente trabaja en nosotros, sino que también trabaja a través de nosotros. Y hoy precisamente con este pasaje que leímos, vamos a estar observando algunas cosas que Pablo enseñó a la iglesia de Éfeso que vale mucho la pena que podamos observar. Pero antes quiero decirte algo que creo que considero importante. Una vez que entremos a analizar el pasaje verso a verso, el mensaje de hoy realmente no es un ahora tú tienes que hacer esto. El mensaje de hoy es, al observar lo que la Biblia enseña, arrepintámonos de todo nuestro corazón de aquellas cosas que no estamos pudiendo ver aún en nuestra vida. Abracemos con fe nuevamente el mensaje del Evangelio para que de una forma natural Dios pueda producir esa transformación en nosotros. Te explico esto. La religión te enseña que tú tienes que cumplir con un montón de requisitos para que Dios te acepte, para que Dios te ame y para que Dios te reciba en el paraíso. La religión te dice, tú tienes que hacer esto y esto para estar bien delante de Dios. El Evangelio te dice, tú eres un pecador que necesita la gracia de Dios. Es por eso que Dios envió a su Hijo y murió por ti en lugar tuyo en la cruz. Y ahora a través de ese sacrificio tú eres aceptado, tú eres amado, tú eres recibido, tienes salvación por fe, pero no termina ahí, sino que a través de ese sacrificio Dios hizo posible que su Espíritu Santo viniera interiormente a tu vida y a través del poder del Espíritu Santo tú puedas ser obediente a Dios. Si te fijas, son mensajes totalmente distintos. Uno es muy pesado y destructivo, el otro crea libertad y te llena de poder. Ese es el Evangelio. Entonces, lamentablemente, al no entender eso, muchos vivimos un cristianismo errado. Vivimos un cristianismo que se parece más a la ley que a la gracia, ¿sí? O sea, la ley es pesada y es dura porque la ley te exhibe tu pecado y te dice qué es lo que tienes que hacer, pero no te empodera para hacerlo. El Evangelio también te muestra tu pecado, te dice qué tienes que hacer, pero la gran diferencia es que el Evangelio habla del poder del Espíritu Santo dentro de ti, para entonces sí poder obedecer y hacer la voluntad de Dios, no como una imposición, sino como un deleite, porque el Espíritu mismo de Dios mora dentro de ti. Entonces, es por eso que Jesús dijo en Mateo capítulo 11, versículo 29, haciendo esta invitación a las personas, vengan a mí todos los que están cansados y cargados, que yo los haré descansar. ¿Por qué? Porque ellos que estaban bajo el régimen de la ley, bajo la maldición de la ley, estaban cansados, porque por más que se esforzaran, nunca podrían perfectamente agradar a Dios. Los mandamientos eran gravosos, pesados, eran, tengo que, pero no puedo hacerlo y no quiero hacerlo. Era una imposición sobre sus vidas, era algo pesado. Por eso Jesús dijo, mi carga es fácil, mi yugo es fácil y ligera es mi carga. A diferencia de la ley, a diferencia de la religión, la carga de Jesús es ligera y el yugo de Jesús es fácil. ¿Por qué? Porque se vive en reposo y se vive mediante el poder del Espíritu Santo. La vida cristiana no se vive. En la vida cristiana tú tienes que morir para que Cristo viva en ti. No se vive en tus fuerzas, se vive mediante el poder del Espíritu Santo y el poder del Evangelio que te empodera tu corazón y tu mente para ver la ley de Dios y para poder obedecer a Dios. Eso es lo que hemos estado viendo durante estas semanas y quería recordarte esto porque vamos a ver una lista de cosas que Pablo habla acerca de personas que han creído el Evangelio y que el Evangelio está actuando interiormente. ¿Cómo se ve, cómo luce una persona que el Evangelio está obrando dentro de ella o dentro de él? Vamos al verso 17 nuevamente de Efesios capítulo 4. Dice, con la autoridad del Señor le digo lo siguiente, ya no vivan como los que no conocen a Dios. Pablo está diciendo a la iglesia de Éfeso que es posible que aunque tú y yo seamos cristianos, aún vivamos como los que no conocen a Dios. Y Pablo describe perfectamente cómo vive alguien que no conoce a Dios. Primeramente dice que ellos están irremediablemente confundidos, viven en confusión.
La versión Reina Valera dice, andan en la vanidad de su mente. Y claro que están confundidos, porque si nosotros le damos rienda suelta a nuestros pensamientos, a nuestros sentimientos, indiscutiblemente vamos a vivir confundidos en la vida, porque los sentimientos y las emociones son una pésima fuente para vivir tu vida, porque son fluctuantes, son cambiantes, ¿sí? Después Pablo dice, el del versículo 18, tienen la mente llena de obscuridad, vagan lejos de la vida de Dios que Dios ofrece. Y ahora nos da la razón del por qué andan en oscuridad y vagan lejos de la vida de Dios. Dice, porque cerraron la mente y endurecieron el corazón hacia Él. ¿Alguna vez te has golpeado una parte de tu cuerpo que se te hace un callo? O a lo mejor un juanete. A veces hay una fractura, una cortada, una parte del cuerpo que se hace callo y pierde sensibilidad. Te puedes volver a golpear, cortar en esa parte y está tan duro que pierde sensibilidad. Bueno, la expresión que usa Pablo aquí es esa, hablando de la dureza del corazón hacia Dios. Está la rebeldía hacia Dios, que aunque ellos tengan evidencias visibles del poder y de la existencia de Dios, rehúsan creer a Dios y siguen sus propios caminos. Y aunque hay momentos de su vida donde pareciera que se quebran y quieren regresar a Dios o quieren reconocer a Dios, su corazón se endurece más y le dan la espalda a Dios. Esa es la situación en la que viven todos aquellos que no conocen a Dios. Y Pablo dice en esta exhortación hacia la iglesia de Éfeso, no vivan ustedes así. Ustedes antes vivían así, ahora ya no vivan de esa manera, con un corazón endurecido hacia Dios. En el versículo 20 Pablo dice, pero eso no es lo que ustedes aprendieron acerca de Cristo, ya que han oído sobre Jesús y han conocido la verdad que procede de Él. A continuación, del versículo 22 al versículo 24, Pablo nos empieza a enseñar cómo es que nosotros podemos vivir una vida distinta de aquellos que viven lejos de Dios, sin conocer a Dios. Y lo que Pablo dice es lo siguiente, versículo 22, desháganse de su vieja naturaleza pecaminosa y de su antigua manera de vivir, que está corrompida por la sensualidad y el engaño. El primer paso que Pablo enseña acerca de cómo vivir una vida distinta, cómo vivir una vida cercana a Dios es despójate de tu vieja naturaleza, porque esa vieja naturaleza está viciada. Esa vieja naturaleza que todos nosotros tenemos como seres humanos está amoldada a una vida que solamente desea la sensualidad y el engaño. El problema que tenemos nosotros, como lo hemos dicho en otras predicaciones, es que hay una naturaleza pecaminosa dentro de nosotros, con la cual todos los días luchamos y que nos lleva a vivir una vida que no le agrada a Dios. Pero ahora nosotros, por la gracia de Dios, que hemos recibido el Evangelio y hemos creído en Él, Dios nos ha dado la capacidad de despojarnos de esa manera de vivir. La Biblia dice en 2 Corintios capítulo 5, verso 17, un verso muy conocido, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron, y aquí todas son hechas nuevas. Dios quiere que el pasado se quede en el pasado y tú abraces lo nuevo que Dios ha hecho en ti. Dios te ha hecho una nueva creación, aún tengas 5 meses, 5 días de ser cristiano o 50 años de ser cristiano, es posible que aún tú vivas con tu mente centrada en las cosas del mundo al no darte cuenta de esta realidad espiritual, que tú eres hecho nuevo en Jesús, tienes una nueva identidad y que tienes que echar mano de esto. Ese es el primer paso, despójate de esa vieja naturaleza, reconoce que ese ya no es tu estilo de vida. Reconoce que esa ya no es tu manera de vivir. Ahora tú has recibido una nueva manera de vivir. Ahora tú tienes al Espíritu Santo dentro de ti. Hermanos, la salvación no solamente es ser librado del infierno. La salvación es que la vida de Dios esté dentro de ti. Que la vida de Dios mismo por medio de su Espíritu Santo esté dentro de ti. Y eso es algo glorioso, porque la Biblia enseña de esto como que Dios se ha tabernalizado dentro de nosotros. El tabernáculo del que habla la Biblia es la presencia de Dios en un lugar.
Y cuando el Nuevo Testamento habla de la presencia de Dios dentro de su iglesia, dentro de nosotros, es como si Dios dijera que tú eres un tabernáculo, un lugar de la presencia de Dios donde Dios habita. Casi siempre cuando hablamos de la salvación, uno inmediatamente piensa del escape de las llamas del infierno. Y Cristo hizo eso. Ya no hay ninguna condenación para los que están en Cristo, pero es más que eso. Es Dios haciendo una morada dentro de ti. Tú eres templo del Espíritu Santo, un tabernáculo donde la presencia de Dios habita, y ahí es ahí donde Dios te ha dado una nueva capacidad, Dios te ha dado una nueva identidad, Dios te ha dado un nuevo destino, Dios te ha dado una nueva posición delante de Él. Antes eras enemigo, extraño, advenedizo, pero ahora eres miembro de Dios, de la familia de Dios, ciudadano de los cielos, hijo de Dios, para gloria de Dios Padre. Demos un aplauso al Señor. Y todo esto lo ganó Jesús en la cruz del Calvario, hermanos, por nosotros. Ahora, ese es el primer paso. Pablo dice, despójate de esa naturaleza. Pero después del verso 23, dice, en cambio, dejen que el Espíritu les renueve los pensamientos y las actitudes. En cambio, ¿qué? O sea, despójate primero. Y ahora permite que el Espíritu renueve tu mente y renueve tu forma en la que actúas. Si no hay renovación, no hay transformación. Dios tiene que tocar nuestra mente. El Espíritu Santo tiene un proceso con cada uno de sus hijos donde renueva la forma en la que piensa. Dios tiene que renovar la forma en la que pensamos para Dios cambiar y transformar nuestros corazones, y que entonces nuestras acciones sean transformadas de adentro hacia afuera. No es un escrito que tú te aprendes, no es algo solo que tú copias, no es algo que en tus fuerzas tú quieres producir. No, es un cambio real de adentro hacia afuera. Y ese cambio proviene del poder del Espíritu Santo, de la obra y el ministerio del Espíritu Santo dentro de tu vida, en la medida, hermanos, que tú y yo rendimos nuestra voluntad al Espíritu Santo para que Él trabaje en nosotros. ¿Cómo se ve una voluntad rendida? Se ve en la medida en que pasamos tiempo en la presencia de Dios. Se ve en la medida que invertimos en las cosas de arriba y no en las de abajo. En la medida que le prestamos al Espíritu Santo en nuestra vida, nuestro ser, nuestros miembros, para ocupar tiempo en las cosas que edifican y desechar aquello que no edifica. Así se ve una voluntad rendida al Espíritu Santo, porque lo que va a usar el Espíritu Santo para renovar la mente es la palabra de Dios. Si va a haber un instrumento por excelencia que el Espíritu va a usar para renovar nuestra mente y producir la vida de Cristo en nosotros más y más, es la palabra de Dios. Y es ahí donde entonces yo tomo la decisión también, como dije el domingo pasado, de tomar 10 horas para ver Netflix o de administrar 10 horas para estudiar la Biblia. Y ahí no se me va a aparecer un ángel que me diga, dice el Señor que no veréis más Netflix. No, es ahí donde yo debo de entender que mi mente es como una computadora y la información que esté ahí es lo que va a producir mi corazón, y después mi boca lo va a hablar, porque de la abundancia del corazón habla la boca. Tú sabes de qué está lleno una persona después de conocerla 3 horas platicando con esa persona. Tarde o que temprano, de lo que está lleno te va a hablar. Es inevitable que eso pase. A lo mejor los primeros 15, 20 minutos, 1 hora, podemos como hablar de cualquier otro tema, pero al final terminamos hablando de lo que es nuestro tesoro, de dónde está nuestro corazón, porque así funcionamos. Entonces, el Espíritu quiere transformarnos, y Él lo hace a través de un proceso de renovar, volver a poner en el lugar que debería haber estado siempre nuestra mente. Esta mente ha sido afectada por el mundo y por el pecado. Acabamos de ver que es una mente que está llena de tinieblas, una mente que está llena de lascivias, de conductas que desean el mal. Y cuando entramos al reino de Dios, toda nuestra mente está luchando mucho para meditar en las cosas de Dios. Hay tanto en nuestra mente que nos puede distraer. Pero cuando le prestamos a Dios nuestra vida, nuestro cuerpo, y nos rendimos a su voluntad y empezamos a invertir tiempo en las cosas de Dios, créeme, nuestra mente empieza a ser renovada.
Y en la medida que es renovada tu mente, tu vida está siendo transformada. ¿Sabes por qué hay gente que dura 20 años y nunca es transformado? Porque nunca se ha dado el tiempo de rendirse a Dios y que su mente sea renovada por la palabra de Dios. Podemos decir entonces que mi transformación, la transformación de mi vida, es directamente proporcional a la renovación que mi mente sufra. Si la mente, vuelvo a repetir, no es renovada, tú nunca vas a ver una vida transformada. Hay algo que dije el domingo pasado que es muy importante. El cristiano ya no lucha por ser salvo. Eso lo ganó Jesús en la cruz del Calvario. Por más que tú te esfuerces, jamás podrías obtener tu salvación por ti mismo. Ese es el mensaje del Evangelio, que lo que yo no pude hacer por ningún medio, Dios enviando a su Hijo vino a salvarme. De tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su único Hijo para que todo aquel que en Él cree, no dice para que todo aquel que en Él se esfuerce, para que todo aquel que en Él lo imite, no, para que todo aquel que en Él cree. Por eso la salvación es por fe. No se pierda, mas tenga vida eterna. Cuando ponemos nuestra confianza en quién es Jesús y en su obra, por gracia divina recibimos la salvación. Es un regalo de Dios, esto no es de nosotros. Nos cuesta entenderlo, pero es importante que lo recordemos una y otra vez. Digo esto porque el cristiano, vuelvo a repetir, no lucha por ser salvo en la vida. Esta iglesia no lucha por ser salva. Creemos firmemente que nuestro Señor es el campeón. Él es poderoso para salvar. Él es el Salvador y triunfó sobre sus enemigos y los exhibió públicamente en la cruz. Él los derrotó, no yo, Él los derrotó. Ahora, ¿pero por qué si luchamos? Luchamos por ser santos. Ahora, esto de luchar por ser santos se puede como malinterpretar también. Bíblicamente tú ya eres santo en el momento que recibes la salvación. Por eso las cartas constantemente Pablo dice a los santos que están en Galacia, a los santos que están en Éfeso. Porque aunque la iglesia es imperfecta, como esta iglesia también lo es, para Dios somos santificados porque Él nos ha apartado para sí mismo. Y una de las definiciones de santidad es que Dios nos ha separado para ser un pueblo para Él. De entre todos los pueblos Dios nos ha apartado a la iglesia para Él mismo. Pero santidad también tiene que ver con pureza. Santidad también tiene que ver con ausencia de pecado en nosotros. Y eso es como el concepto que más entendemos de santificación o de santidad. Y claro que eso es posible por medio de la obra del Espíritu Santo dentro de nosotros. Vuelvo a repetirte, ahora nosotros estamos en la lucha de ser cada día más santos, o sea, cada día más como Jesús. Es ahí donde debe estar nuestra energía, es ahí donde debe estar nuestra mente, es ahí donde debe estar nuestra esperanza, es ahí donde debe estar nuestro anhelo, iglesia. Si algo debe anhelar la iglesia de Jesús en un mundo perdido, en un mundo que desea miles de cosas menos a Dios, la iglesia de Cristo debe anhelar cada día ser más como Cristo. Y cuando la iglesia tiene ese gol y permite que el Espíritu Santo obre en esa dirección, entonces la iglesia empieza a impactar al mundo porque Cristo es irresistible. Lo más relevante que tiene la iglesia no son sus programas, no es cómo se ve, es el amor de Dios. Cuando Cristo está manifestado en la vida de una iglesia, cuando Cristo es evidente en las relaciones que la iglesia tiene, en cómo ama, en cómo se perdona, en cómo se tienen misericordia, en cómo se ayudan, en cómo hablan bien el uno del otro. Eso es relevante para el mundo porque eso en el mundo no existe. El mundo tiene hambre de eso y lo quiere pagar, pero eso no se puede comprar. Esto es una obra del Espíritu dentro de nosotros. Entonces, si en algo, hermanos, debe estar puesta nuestra energía, nuestro anhelo, nuestro corazón, es que seamos más como nuestro Señor, porque eso le trae gloria a nuestro Padre. Fuimos hechos en Él para ser conformados a la imagen de su Hijo. También la Escritura claramente dice que nosotros somos hechura de Cristo Jesús, creados para buenas obras. Él nos hizo para Él mismo, para que le glorifiquemos al parecernos más y más a Cristo. ¿Cuántos dicen amén? Después, el último paso que vemos en el versículo 24, dice Pablo: pónganse la nueva naturaleza, creada para ser, escucha esto es muy importante, creada para ser a la imagen de ¿quién? O sea, esta nueva naturaleza que yo recibo en Cristo
está hecha, está preparada, está lista para ser como Cristo, está hecha para ser en semejanza de Dios, quien es verdaderamente justo y santo. Te lo explico rápido. En la naturaleza pecaminosa, yo no, por más que me esfuerce, yo no puedo ser como Jesús. Yo no puedo. Pero en la nueva naturaleza que yo recibo, que es la naturaleza espiritual, eso lo vimos el domingo pasado y lo puedes ver en YouTube, ahí está la predicación, para no explicarlo todo otra vez. En esta nueva naturaleza, la naturaleza del Espíritu, la que habla Pablo constantemente en Romanos, en Éfeso, esa naturaleza del Espíritu sí puede parecerse más a Jesús, porque no emana de mis fuerzas humanas, sino de la obra del Espíritu. En otras palabras, si Dios le está pidiendo a su iglesia que sea más como Jesús, es porque Él en su gracia nos ha dado la capacidad de hacerlo. Él nos ha dado la capacidad para hacerlo. Vuelvo a recordarte lo que te dije hace un momento. La ley te dice tu pecado, te señala el mandamiento, pero no tiene poder para darte vida. El Evangelio nos muestra el pecado, nos dice que es la voluntad de Dios, pero nos da poder mediante el Espíritu Santo para hacerlo. Te pregunto yo, ¿tú bajo qué estás? ¿Bajo la religión y la ley o bajo la gracia? Si estás en Cristo, estás bajo la gracia. Ahora Dios te ha dado poder para obedecer sus mandamientos. Ahora, lo que vamos a hacer a partir del versículo 25, vamos a ver una especie de listado de cómo se ve una persona que está siendo impactada por el Evangelio de Jesús. De cómo se ve alguien que está permitiendo que el Espíritu Santo le transforme la mente y las acciones. De alguien que ha recibido el Evangelio y se ha arrepentido y al mismo tiempo ha tenido fe en Cristo, y que esa acción del Espíritu interior le está trayendo gozo al ver su transformación interna. Es como cuando de repente dice, Señor, al verme en esta situación, yo estoy seguro que hace 6 meses estuviera desembocado en mí una situación donde quizá yo hubiera tronado, yo hubiera querido correr, yo hubiera querido acabar con todo. Pero ahora que está pasando esto y he creído en ti, puedo ver el fruto de paciencia en mi vida. Entonces, si tú te has visto en una situación, ahora que has creído en Jesús, que dices, yo estoy seguro que esto hace un año me hubiera destruido, pero ahora me está perfeccionando. Ahí está la obra del Espíritu. Ahí está la obra interior. Y esta especie de listado es cómo se va a mirar la vida de una persona que está creyendo en el Evangelio y que el Evangelio lo está transformando interiormente todos los días. No estoy hablando de una perfección humana, pero sí de cuando ves esto y dices, ok, creo que aún en mi vida hay esto, entonces me arrepiento porque identifico el pecado, pero al mismo tiempo creo que Jesús me perdona y creo que Jesús me empodera con su Espíritu Santo para yo poder vencer esto en mi vida. Así vive la persona que ha creído en el Evangelio. No vive una perfección humana, vive en un constante arrepentimiento y fe, y ve el avance del poder de Dios en su vida, ve el avance continuo del perfeccionamiento del Espíritu Santo en su vida. Quizá al escuchar esto, eso remueve un poquito tu manera de pensar, porque quizá tú pensaste que llegaste a una iglesia perfecta, pero no quiero desilusionarte, pero te tengo que decir la verdad, Avivamiento de Amor dista mucho de ser una iglesia perfecta. Si tú pensabas que yo como pastor soy perfecto, hermano, te quiero dar la noticia, no soy perfecto. Visto mucho de eso, pero sí te quiero dar esperanza. Somos una iglesia que cree que en la gracia de Dios, Dios nos está perfeccionando. La luz de los justos es como la luz de la aurora, que va en aumento hasta que el día es perfecto. El Espíritu nunca deja de trabajar, y cuando nos equivocamos, Él nos corrige con paciencia, y también hay jalones de orejas, pero lo hace porque nos ama y porque somos su proyecto, somos suyos. Él ha prometido que la obra que Él comenzó en ti y en mí, en esta iglesia, Él
la perfeccionará hasta el día de su venida, hasta el día de Jesucristo. Y ahí está nuestra esperanza, hermanos. Ahí está nuestra confianza en la obra que Él mismo prometió hacer y está haciendo para su gloria y su honra. Amén. Muy bien, entonces ahí vamos con esta lista, versículo 25. Así que dejen de decir mentiras. La primera evidencia de alguien que está siendo impactado por el evangelio de Cristo y que el evangelio lo está transformando de dentro hacia afuera es que hay un impacto en su lengua. Dice, deja de decir mentiras. Después explica esto Pablo. Digamos siempre la verdad a todos porque nosotros somos miembros de un mismo cuerpo. Según la carta de Santiago dice que de todos los miembros de nuestro cuerpo, el más difícil de controlar es la lengua. Y es interesante que Pablo pudo haberse introducido de otra forma, pero él decidió hacerlo hablando acerca de la verdad y de la mentira. Digan la verdad, no digan mentiras, dice Pablo. Hermanos, la lengua es un miembro pequeño, pero puede incendiar un gran bosque. Tú y yo hemos sufrido a causa de la lengua, de lo que hemos dicho y no debimos haber dicho, y de lo que otros han dicho y no debieron haber dicho. Una de las principales formas en las que pecamos las personas es a través de nuestra lengua. Y lo hacemos en la mayoría de las veces mintiendo. ¿Y por qué mentimos? Por miedo, por vergüenza. Pero hemos entendido en la palabra de Dios que no debemos de temer a los hombres, sino solo debemos de temerle a Dios. Y cuando tú y yo estamos creyéndole a Cristo y a su evangelio, somos librados del temor al hombre. Por lo tanto, hay un impacto en nuestra manera de hablar y empezamos a hablar la verdad, aunque eso nos cueste como a Cristo le costó. Cristo nunca dijo mentiras y por decir siempre la verdad, gente lo rechazó. Por decir la verdad, mucha gente lo abandonó. Por decir la verdad, lo llevaron a la cruz. Y nosotros somos llamados a hablar la verdad en amor, pero somos llamados a hablar la verdad, aunque esto pueda costarnos, aunque esto pueda llevarnos a vivir algo incómodo, aunque esto pueda exponernos inclusive. Es mejor obedecer a Dios que a los hombres. Así que una de las primeras evidencias de alguien que está siendo transformado por el evangelio dentro de su vida, dentro de su corazón, en su mente, en esta renovación de la que hablamos hace un momento, es que empieza a hablar la verdad. Segundo, dice el verso siguiente. Además, no pequen al dejar que el enojo los controle. No permitan que el sol se ponga mientras siguen enojados, porque el enojo da lugar al diablo. Esta persona que está siendo transformada por el poder del evangelio, que se está vistiendo del nuevo hombre, es una persona que se enoja porque es humano. Enojarse es muy humano. Jesús se enojó, pero nunca pecó. El problema aquí es que cuando nos enojamos y damos rienda suelta a nuestro enojo, ese enojo se convierte en ira y la ira es destructiva, es vengativa. La ira es violenta y eso da lugar al diablo, al grado que tú y yo hemos visto noticias de gente que se matan entre ellos, familias, esposos, llegan a tal grado de darle lugar al diablo y matarse. La ordenanza del apóstol Pablo es: enójate pero no peques. Que no se ponga el sol sobre su enojo es: no des lugar a tanto tiempo enojado. ¿Por qué? Porque cuando el evangelio está impactando tu vida, tú sabes que tú has recibido misericordia, paciencia, bondad de parte de Dios. Tú reconoces tus errores y sabes que Dios, en lugar de echártelos en cara, es paciente contigo. Y entonces, en esa medida de estar meditando en el evangelio hacia los demás, tú dices: ok, sí me molestó esto, pero ¿quién soy yo para hacerte pagar?
¿Quién soy yo para vengarme de ti si Cristo ha sido tan paciente conmigo? La tercera cosa, dice el apóstol Pablo en el versículo siguiente: si eres ladrón, deja de robar. En cambio, usa tus manos en un buen trabajo digno y luego comparte generosamente con los que tienen necesidad. Hermanos, robar no solamente es tomar lo que no es de nosotros. Robar también tiene que ver con la corrupción. Y vivimos en un mundo corrupto donde cada quien se rasca con sus propias uñas y donde no nos importa la gente con tal de obtener lo que yo quiero obtener, el puesto que quiero obtener. Y muchas veces en tratar de luchar en este mundo, que vuelvo a repetir, es un mundo egoísta, caemos en la corrupción, donde tomamos el lugar que no nos correspondía, donde hacemos negociaciones que no están bien a la luz de las escrituras, donde tenemos relaciones que son corruptas. Y alguien que está siendo impactado por el evangelio no es aquel que dice, bueno, lo que pasa es que mientras no se den cuenta. No, es alguien que es consciente de la presencia de Dios y que sabe que robar es pecado y que sabe que eso deshonra a Dios. Y va más allá. Dios empieza a transformar el corazón de tal manera que aquel que quería obtener recursos ilícitos a través de la mentira, la corrupción, el engaño, ahora desea trabajar con sus manos porque sabe que eso honra a Dios. Y no solo eso, sino que antes lo deseaba todo para sí mismo, ahora trabaja y produce para darle al que necesita. ¿Ves la obra del Espíritu en eso? Como un hombre lleno de sí mismo, lleno de egoísmo, ahora es un hombre que desea producir no solo para él, sino para bendecir a los demás. Esa es la obra del Espíritu Santo en una persona, hermanos. Porque el hombre del mundo dice, yo vivo en esta tierra para disfrutar, vine a esta vida para disfrutar, para que me sirvan, para obtener, para engrandecerme. El hombre de Dios dice, yo vine a esta tierra para glorificar a Dios. Y si eso es que yo trabaje porque eso glorifica a Dios, Señor, aunque me cueste más, aunque la gente pueda pensar mal de mí, aunque mis amigos me dicen que soy un tonto porque no robo en el trabajo, porque no le quito tiempo a mis empleados o porque no le robo a mi patrón, pero eso honra a Dios, yo quiero hacerlo porque esto honra a Dios. No se trata solamente de la moral, se trata de lo que glorifica a Dios, porque el evangelio está produciendo un cambio interior en mi vida. Lo siguiente dice el versículo: no empleen un lenguaje grosero ni ofensivo. Que todo lo que digan sea bueno y útil, a fin de que sus palabras resulten de estímulo para quienes los oigan. Esta persona, de la misma que estamos hablando, que está siendo transformada interiormente por el Espíritu Santo y el Evangelio, es una persona que sabe cuidar su lengua, que es prudente con lo que habla, que no deja que las malas palabras, las culebras como decimos, salgan de su boca, sino que está enfocado en que sus palabras sean de edificación para los demás. Él sabe que en su lengua hay poder de vida y poder de muerte, no para matar o dar vida literal, sino que esas palabras traen efectos y siembras en la vida de las personas, en la vida de tus hijos, en la vida de tus amigos, en la vida de tus compañeros de trabajo. Con esta misma lengua honramos a Dios, dice la palabra, pero también maldecimos a los hombres. Con esta misma lengua, un domingo estamos cantándole al Señor y diciendo: Señor, te entrego mi vida, tú eres mi todo. Y ese mismo domingo salir y se te atraviesa alguien en el carro y decir una palabra que no honra a Dios. Y vuelvo a repetirte, esto es más que sujetarte a una moral porque soy cristiano. No, esto no es de y te fue bien porque soy cristiano, sino, o sea, no es eso. No es el cristiano eso, el que no es cristiano, es una transformación de adentro hacia afuera, es una convicción personal, es una obra que Dios hace en ti,
que va cambiando tu forma de hablar porque te estás llenando de Dios. Entonces de la abundancia del corazón habla ¿qué? Habla la boca. De eso estamos hablando, no de un tienes que hacerlo ahora sí, hermano. Eso es volver a la ley otra vez. Yo te estoy hablando de la vida del Espíritu, que cuando cultivas la vida del Espíritu y permites que el Evangelio impacte tu vida interiormente, estos efectos serán naturales en tu vida. Y lo harás con gozo, con gusto, con alegría, no como una carga pesada que tienes que hacer. Eso solo, si esta carga, ¿sabes lo que produce? Hipocresía. ¿Sabes qué es hipocresía? Una actuación, una simulación de vida. Soy en la iglesia lo que no soy en mi casa. Y eso es terrible tanto para la gente como para ti mismo. Dios aborrece eso, y ¿sabes qué? De verdad tú no lo quieres tampoco. Es una vida muy pesada eso. Es horrible vivir así. Por eso el Evangelio trae libertad. ¿Por qué? Porque en el Evangelio tú no tienes que esconder tu pecado. Tú lo puedes confesar y recibir perdón todos los días. Ya no tenemos que esconder nuestro pecado ni nuestra fragilidad. Ya no tenemos que ocultarnos ante la gente y decir yo soy perfecto, no. Somos frágiles, somos de barro, somos pecadores, pero nuestro Señor es poderoso para salvarnos y perfeccionarnos y limpiarnos. Esa es la vida en el Evangelio y en la gracia de Dios. Es por eso que aquí en la iglesia no queremos andar con caretas ni que somos perfectos. No, somos frágiles, hermano. Nos equivocamos, fallamos. Pero hay una fuente inagotable de misericordia. Hay una fuente inagotable de gracia. Hay una fuente inagotable de poder. Y su nombre es Jesucristo. Aleluya. Gloria a Dios. Ya vamos terminando. Versículo 30 dice: no entristezcan al Espíritu Santo de Dios con la forma en que viven. Recuerden que Él los identificó como suyos y así les ha garantizado que serán salvos el día de la redención. Hermanos, hay muchas maneras, lamentablemente, en las que entristecemos o contristamos al Espíritu Santo. Esto sería un tema para una serie completa de cómo entristecemos o cómo no debemos entristecer al Espíritu Santo. Pero lo primero que viene a mi mente cuando pienso en cómo entristecemos al Espíritu Santo es cuando, pudiendo hacerlo, teniendo la manera de hacerlo, de pasar tiempo, de cultivar nuestra vida de intimidad con el Señor, no lo hacemos. Pienso que quizá mucho del juicio que puede venir sobre esta parte del planeta es que teniendo la libertad, el tiempo y las condiciones para buscar a Dios, no lo hacemos. Cuando vienen nuestros hermanos de diferentes partes del mundo donde son perseguidos por su fe y nos hablan de cómo se tienen que esconder, de cómo no hay Biblias, de cómo hay gente que camina 3-4 horas para llegar a un servicio de 3 horas y luego se acaba y otras 3 horas de regreso a su casa. Yo pienso, ¿cómo es posible que aquí nosotros, teniendo el tiempo, la libertad, las condiciones, hasta 4 Biblias de nuestra casa, no las leemos? Dios tenga misericordia de nosotros, hermanos. De cómo a veces estamos buscando tanta comodidad en un lugar para poder ir. De cómo a veces ponemos tantos pretextos para no congregarnos porque no pasó el camión y tantas cosas que hacemos y decimos. Tantas cosas que no nos organizamos y no somos intencionales para buscar a Dios. Créeme, el Espíritu Santo se entristece porque Él sabe que si algo necesitas tú y yo es pasar tiempo con Él. El Espíritu que sabe todo y escudriña lo profundo de Dios, que sabe verdaderamente nuestras necesidades y que sabe lo que nos conviene. Él sabe que lo que más necesitamos es comunión con Dios y es lo que más excusas ponemos. Claro que el Espíritu se entristece en esta nueva naturaleza que tenemos. Este hombre que está siendo transformado, tú y yo, por el poder del Evangelio, es alguien que empieza a priorizar su tiempo.
Es alguien que empieza a poner en orden su vida y dice primero Dios y después lo demás. Inclusive antes de mi servicio, antes de hacer, primero es estar con Él. Él es mi fuerza, Él es mi todo, Él es mi sustento. Sin Él no puedo. Y una vez que salgo de ahí, entonces yo puedo hacer, porque Él es mi fuerza, Él es mi motor. Termino con esto, versículo 31 y 32 dice: líbrense de toda amargura, furia, enojo, palabras ásperas, calumnias y toda clase de mala conducta. Este hombre del que hemos venido hablando ahora ha recibido esta capacidad dada por Dios de controlar sus emociones. Sus emociones no lo gobiernan, lo gobierna el Espíritu. Es alguien que empieza a desarrollar en su vida lo que hemos llamado madurez emocional. Pero la madurez emocional no tiene su fundamento en el hombre, sino en el poder de Dios para controlar nuestra vida, nuestro temperamento, lo que sentimos, el cómo filtramos lo que nos pasa en la vida. Empezamos a tener lo que la Biblia dice en Gálatas: dominio propio, autocontrol. Esto es algo que da el Espíritu Santo a aquellos que están siendo transformados por el Evangelio de Cristo. Termino con el verso 32. Por lo contrario, dice: sean amables unos con otros, sean de buen corazón y perdónense unos a otros, tal como Dios los ha perdonado a ustedes por medio de Cristo. Hermanos, una de las principales evidencias de que tu vida, mi vida, está siendo transformada por el Evangelio de Cristo, renovando el entendimiento, es cuando aprendemos a perdonar a los demás. Es cuando damos un perdón genuino a las personas que nos han ofendido, agredido, a aquellas personas que nos consideran sus enemigos. Y si hay algo difícil en la vida, es dar un genuino perdón. Yo diría, es imposible, a no ser que nuestra vida esté siendo transformada por Dios. Por eso me encanta que Pablo dice: perdonándolos a ustedes por medio de Cristo. La medida y la fuente que yo debo utilizar para perdonar a los demás es el perdón que yo he recibido. Debo estar abierto a la conciencia de qué tan grande es el perdón que Cristo me ha dado para yo poder perdonar a los que me ofenden. ¿Acaso no fue parte de la oración de Jesús, de su modelo de oración de Mateo 6, decir: y perdona nuestras ofensas como nosotros perdonamos a los que nos ofenden? En ese mismo pasaje Jesús dice: porque si no le perdonan a los hombres sus ofensas, el Padre tampoco los perdonará a ustedes. Pedro, queriendo quizá escapar de eso, dijo: maestro, ¿cuántas veces debo perdonar a los que me ofenden? Y Jesús le dice: 70 veces 7, Pedro. Yo sé que hay gente que a veces casi se las acaba, hermanos, pero son diarias. Ahora, el perdón que debemos dar debe ser y emanar del perdón que Cristo y de la manera en la que Cristo nos perdonó a nosotros. ¿Y sabes cómo nos perdonó Cristo? Cristo nos perdonó nuestro pecado sabiendo que pecaríamos de nuevo, y a veces con el mismo pecado. En la omnisciencia de Dios, cuando tú vienes y le dices: Señor, perdóname por haber hecho esto, Dios te pudiera decir: ¿sabes qué? Tengo este registro de que en el 2027 tú vas a hacer el mismo pecado. ¿No estás pidiendo perdón ahorita? Porque Él sabe todas las cosas. ¿Y acaso a veces no tenemos nosotros un listado con la gente y me vienes a pedir perdón? Si esta es la tercera vez que te perdono de eso. ¿Sabes cómo nos perdonó Dios? Dando el primer paso. Él tratando de reconciliar la parte culpable, aunque la parte culpable a veces no estaba buscando el perdón, eso éramos nosotros. Cristo viene y nos acerca, se acerca a nosotros que somos pecadores para cortejarnos hacia Él. ¿Sabes cómo vivimos el perdón nosotros? Muchas veces, aún siendo ya cristianos, pues Él fue el que me falló. Si Él quiere venir, que venga. Ya sabe dónde vivo, dónde me congrego y dónde como. Ya sabe qué comida china voy después del servicio. Si éramos bien amigos, ya saben que ahí estoy. Si Él quiere venir, yo le dije a Dios: Dios, mi conciencia está limpia, yo no le guardo rencor, nomás no me lo pongas.
No le guardo rencor, nomás no dejes que me lo encuentre. Eso no es perdón, hermano, discúlpeme. Ese es un perdón del mundo. El perdón que Dios nos está hablando acá es un perdón sobrenatural. No están tus fuerzas a hacerlo. Seamos conscientes de eso. No están tus fuerzas a hacerlo. Proviene del poder del Espíritu que está en ti. Si tú permites que el Espíritu trabaje, que la palabra obre en ti, tú vas a poder perdonar a quien sea. La medida es Cristo. Y Cristo te ha dado un perdón eterno a ti. Así debemos de perdonar a los que nos han ofendido, tomando la iniciativa para reconciliarnos, aun cuando a veces la otra parte no está interesada en hacerlo. Dios en su perdón cargó con todo el castigo por el mal que hicimos contra Él. Él era inocente, pero cargó la culpa. Él no hizo nada, pero cargó mi pecado. Y según la Biblia dice que fue lastimado por mi pecado. ¿Sabes por qué no perdonamos? Porque se nos hace, ay no, qué fácil. Mira todo el daño que hizo, y yo que le diga, ay, ya te perdono, te abrazo y Dios te bendiga. Ay no, pastor, hombre. Es más, dígame qué reunión viene para yo venir a la que no viene él. Digo, eso no pasa aquí, no se asusten. ¿Sabes por qué? Porque no queremos absorber el dolor. No queremos absorber ese sufrimiento que sí causó el pecado de esa persona sobre mi vida. Pero fue justamente lo que Jesús hizo. Absorbió tu pecado y tu culpa. Y es lo mismo que tenemos que hacer. Claro que perdonar es muerte a la carne, pero ¿acaso no es lo que el Espíritu quiere? Que tú mueras para que viva más Cristo en ti. ¿Acaso no es lo que el Señor justamente pretende? Hacer morir lo terrenal en nosotros para que Cristo viva más en nosotros. Con eso termino. El perdón de Dios ofrece restauración y honor. Él ama, adopta, honra y se asocia con aquellos que alguna vez le hicieron daño. Es lo que Jesús hizo por nosotros. O sea, Jesús no dijo, los perdono pues, pero ahí de ustedes se la vuelven a regar. Los perdono pues, pero que haya una distancia entre tú y yo. ¿Acaso no hacemos eso nosotros? Sale, pues te perdono, pero nunca más le vuelves a hablar igual a esa persona. Nunca más vuelves a ir a su casa. Y si vas, estás incómodo, incómoda. Te quiero decir, Dios te quiere llevar a un nivel de perdón sobrenatural. Y si Dios lo está hablando en nuestras vidas, es porque en su gracia y por el poder de su Espíritu Santo lo podemos hacer. Es un perdón que trae nuevamente restauración y honor a esa persona. Generalmente cuando nosotros perdonamos, esa persona queda degradada en tu corazón. Como esa, nunca más le voy a contar algo. Nunca más voy a ser su amigo como lo era. Ya me perdió. Es parte de la iglesia, es parte de mi familia, es parte de mi trabajo, pero ya no es lo mismo para mí esa persona. No es lo que tú recibiste. Tú eras enemigo, advenedizo, extraño, pero ahora has sido acercado, has sido hecho hijo, adoptado, miembro de la familia de Dios, y ahora Él te ha dado dones para que le sirvas y seas parte de su reino, parte de su familia. Y esa es la manera en la que Cristo quiere que nosotros perdonemos a los demás. Termino diciéndote, esto no es en tus fuerzas, esto no es un tienes que hacerlo a ver cómo le haces, esto es gracias, Señor, porque tu evangelio no solamente me dice qué tengo que hacer, me empodera a través de tu espíritu para poder agradarte, para poder glorificarte y para que tú reines en mi vida, Señor. Gracias, Jesús.